Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. El amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Gracias, Caleb. Gracias, Pastor Juan Alemán, por estar ahí listos para compartir con nosotros. Gracias, Juan González. Gracias, Caleb. Gracias, Pastor Willy. Gracias, Noemí, allá en Pedro Ruiz, esa tierra de amor que nunca dejamos de olvidar. La tierra del olvido, pero ahí estamos, siempre. Gracias, Jaycee, querida. Chachapoyas, Perú, la fidelísima ciudad de Chachapoyas, a nuestro querido Zenón allá en Santa Elena, en Ecuador, un abrazo enorme. María Arce, que está por, ¿dónde dijo? No está en Dallas, estaba en, bueno, una ciudad por ahí. Y Benny, querida, también un abrazo para ti, que el Señor los bendiga, que realmente esta noche podamos recibir la palabra del Señor. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo que el Espíritu Santo sea el que abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir su preciosa palabra. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, a ti sea honor y gloria en esta noche. Mi alma te alaba, Jesús. Mi espíritu se regocija en ti. Soy bendecido, tremendamente bendecido, grandemente favorecido, Señor. Tú eres mi Dios, mi Padre, mi Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, el león de Judá, la estrella de David. La peña de Oreb que está brotando aguas de vida saludable para mí. Bendito Padre, tu palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hoy estamos juntos, Señor, para recibir tu palabra. Declaramos, Señor, que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, que, Señor, estamos hambrientos y sedientos de recibir tu palabra en esta noche, tu poderosa palabra, Señor, que trasciende el tiempo, Señor, que permanece para siempre. Aleluya. Esa poderosa palabra, Señor, que nos da vida. Esa poderosa palabra, Señor, que nos lleva al siguiente nivel. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papá. Bendito seas por siempre. Bendecimos a Pastor Juan Alemán, que hoy estará compartiendo tu poderosa, tu preciosa palabra, tu indestructible palabra, Señor, que pueda correr a través de las plataformas del YouTube, del Facebook y del Zoom. Señor, que tu palabra pueda cumplir su propósito para el cual tú lo estás enviando, Señor. Es decir, nunca volverá vacía tu palabra. Así como la lluvia cae del cielo, Señor, y moja la tierra y la hace germinar y la hace producir, Señor, del mismo modo tu palabra nunca volverá vacía, sino que llevará fruto, mucho fruto, para la gloria de tu nombre, Jesús. En esta noche, Señor, estamos expectantes. Estamos realmente ávidos de recibir tu palabra. Que sea tu precioso, glorioso, maravilloso, bendito Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento, el que prepara nuestro corazón para que esa semilla pueda ser sembrada, Señor, pueda germinar, puede parecer débil, puede parecer frágil, pero llevará fruto, florecerá y llevará mucho fruto para tu gloria. Gracias, Señor, por este humilde programa. Gracias porque tú, solo tú, papá, eres el que trae adelante este programa, Señor. Nosotros somos tus servidores aquí, administradores de lo que nos has dado. Todo te pertenece a ti. Nada tenemos, Señor, más que nuestro corazón para ofrecértelo a ti. Eterno Dios, en esta noche te damos a ti honor y gloria y te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo.
por cada hermano, por cada hermana que tal vez está atravesando situaciones complicadas, difíciles, adversas. Fortalécelos, Señor. Si están delicados de salud, Señor, sé tú su sanador. Bendice a Toñita, esposa del pastor Juan Aleman, que está un poco resfriada. Señor, que sea sanada completamente y que cada día pueda disfrutar de las bendiciones, de la benevolencia tuya, papá, en el nombre de Jesús. Eterno Padre, a ti sea honor y gloria. Estás en casa, bienvenido eres, Espíritu Santo. Estás en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. En el nombre precioso de Jesús oramos por Jerusalén. Está en el tiempo cumbre, en el pico más alto de las decisiones. Bendice, Señor, a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Está con tremendas presiones de un lado y de otro. Señor, es un momento muy difícil. Padre, oro para que le des sabiduría, que sea tu Espíritu Santo el que lo guía a decidir correctamente, Señor, frente a estos terroristas de Hamas. Oh Dios, bendecimos al pueblo que tú has escogido, al pueblo tuyo, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por ellos, dándote las gracias, Señor, por cada judío, no solamente, Señor, en Israel, sino en cualquier parte del mundo que se encuentre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Una vez más, bienvenida familia, a los que se acaban de conectar, bienvenidos. Pastor Juan Alemán, estás en casa, eres parte de la familia y estamos Gracias. expectantes de lo que el Señor trae a través de ti. Bienvenido, Pastor. Gracias, Max. Te digo que te estoy escuchando, pero intermitentemente. No sé cómo me estás escuchando en estos momentos, pero como que hay algún problema en la comunicación. Estamos ¿Me recibiendo bien la estás señal. escuchando bien, Max? Sí, voy a desconectar algunos ¿Está equipos bien? aquí. Sí, está bien, Claro. Pastor. Muy bien. Sí, Pastor, Bien, adelante. buenas noches con todos. Buenas noches con todos y quiero compartir en esta noche pasaje que se encuentra en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, a partir del versículo 14, que trata sobre la sanidad y liberación de un joven cuya condición era que estaba endemoniado. Dice la Escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es un pasaje que nos relata el momento cuando los discípulos están solos con una multitud. El Señor no estaba con ellos. Y se acercó la gente y se acercaron los escribas y empezaron a discutir con los discípulos de Cristo. En ese momento llega el Señor. La gente se da cuenta y rápidamente dejan ese tumulto y esas discusiones y vienen hacia el Señor y lo saludan. El Señor les pregunta qué estaban discutiendo. Y alguien de la multitud dijo, Señor, maestro, traje a mi hijo que está endemoniado. No puede hablar y tiene convulsiones. Por favor, si puedes hacer algo. Bueno, aquí encontramos un hecho extremo, por decirlo así. Un hecho extremo de cómo los demonios obran y se comportan aún hoy en día. Espíritus inmundos que causan enfermedades, convulsiones, y bueno, ese es el extremo del accionar de los demonios. Hay otro tipo de accionar de los demonios que a veces no es tan visible, que pasa inadvertido, pero que están allí presentes. ¿Saben? Hace ya algunos años atrás leí el testimonio de un hombre que trabajó con Billy Graham por muchos años en el ministerio que Billy Graham tenía de predicación, de hacer campañas y cruzadas. Este hombre relata que cuando era joven, él tenía mucho deseo de servir a Dios. Que él era una persona que oraba mucho, ayunaba, buscaba al Señor, un joven consagrado. Cuando era muy jovencito, habló con el pastor de la iglesia y dijo, yo quiero servir a Dios. Y el pastor le dijo, mira, conversa con la persona encargada de la escuela dominical y esa persona te va a decir en qué puede servir. Fue a hablar con el encargado y el encargado le dijo, mira, hay una clase que nadie quiere tomarla. Muchos han fracasado con este grupo de niños porque es una clase muy indisciplinada, se distraen los niños, se ponen a jugar, no escuchan la clase y muchos maestros han fracasado, han terminado dejando la clase. Si tú quieres, puedes ir y tomar esa clase y servir al Señor. Y este muchacho fue y tomó la clase. Y efectivamente, primer día de clase, escuela dominical, y él había preparado su clase con tanto esmero, había orado al Señor, y cuando se presentó ante los niños,
Los niños estaban distraídos, se reían, jugaban, se paraban de sus asientos. Había un desorden tremendo. Él no podía dictar su clase. Y se puso a observar a los niños y pudo discernir que había un niño que era el que generaba toda esa inquietud, toda esa distracción, todo ese desorden en la clase. Cuando terminó el momento de dar la clase, el joven maestro llama al niño. Le dice, quédate un momento. Todos salieron y se quedó solo el maestro y este niño. Y lo miró en los ojos y le dijo, te prohíbo en el nombre de Jesucristo que vengas a esta clase. Y siguió mirando al niño. Y luego lo abrazó al niño y le dijo, el próximo domingo te espero. A partir de ese momento, la clase cambió. La conducta de los niños cambió. Los niños atendían la lección, hacían sus tareas. Desde ese momento, todo fue diferente. Lo que pasaba es que este niño estaba endemoniado. Y ese demonio venía con el niño para generar todo el caos en la clase. Digo esto porque el Señor le pregunta al padre de la historia que hemos leído, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre responde en el versículo 21, desde niño. Este niño estaba endemoniado. La historia no nos dice por qué es que llegó este niño a este estado de estar endemoniado. Y estaba sordo y estaba mudo desde niño. Y este espíritu le causaba convulsiones, lo que hoy podríamos llamar epilepsia. Tenemos que cuidar a los niños. Ya sea que tú tengas hijos que son niños, que tengas sobrinos, que tengas nietos, que a tu alrededor en el vecindario o en la congregación donde te reúnes, hay niños. Hay que cuidar a los niños, hay que orar por los niños, hay que ministrar a los niños, porque los demonios están allí atentos para hacerles daño y para esclavizarlos. En una de las congregaciones que me tocó pastorear, una vez estaba conversando con un padre de familia. Él me estaba contando algunos problemas que tenía en casa de índole familiar. Uno de sus hijos, de aproximadamente 7 años, estaba afuera en la calle jugando con otros niños, pero de pronto entra corriendo este niño. Viene, nos observa y luego se pone detrás del padre, abrazando las piernas del padre. Luego el niño le dice al papá, no lo escuches, no lo escuches. Y yo lo miré al niño y pude ver en su mirada a un demonio. Hermanos amados, cuidemos a los niños, cuidemos su vida espiritual. ¿Qué escuchan en casa? ¿Qué programas televisivos escuchan y miran? ¿Qué música están escuchando?
con quiénes se están reuniendo los niños, con quiénes juegan. Tenga cuidado y pídale a Dios discernimiento. La historia que les contaba de este joven maestro de escuela dominical era un jovencito que tenía discernimiento, buscaba a Dios, estudiaba la Biblia. Hasta cuando ya tuvo más edad, fue uno de los que trabajó cercanamente Billy Graham en sus campañas, encargado de la retención o consolidación de los resultados de las campañas. Y pidámosle a Dios el discernimiento. Los demonios se esconden. En la historia del joven maestro, el pastor de la iglesia le dijo, mira, todos han fracasado, pero el pastor no tuvo el discernimiento para darse cuenta que en esa clase habían demonios que estaban causando distracción y desorden en la clase. Hay que tener discernimiento, pedirle al Señor discernimiento, discernir si en la congregación hay demonios. Claro, muy livianamente usted y yo podemos decir, sí, seguro que hay. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde están? Si usted que dice que sí hay, ¿qué hace con ellos? ¿Qué hace con esos demonios? En la historia es bastante leccionadora cuando el Señor pregunta, ¿desde cuándo está así este muchacho? Y el padre le responde, desde niño. ¿Ya? Una vez un pastor, habíamos asistido a un congreso y el predicador trajo un tema acerca de liberación. Y luego de su disertación, de su predicación, de su enseñanza, empezó a reprender a los demonios. Hubieron alguna manifestación en la reunión. Éramos más de 500, 600 que estábamos en la reunión. Cuando ya terminó y salimos, ya estábamos en la calle caminando, yo iba al lado de un pastor amigo. Y este pastor le dice, Juan, le dice, ¿y qué te pareció este pastor que empezó a reprender demonios? Y le digo, bueno, seguramente que ha discernido que había alguna presencia extraña en la reunión. Y me dice, mire, en mi congregación, ya llevo tantos años, ¿no?, sirviendo al Señor en mí, y nunca han habido manifestaciones de demonios. Nunca andamos gritando y reprendiendo demonios. Yo le dije, ¿sabes por qué no hay manifestación de demonios? Porque no hay nadie que nos reprenda. El día que tomes fe y obedezcas al Señor y reprendes a los demonios en tu congregación, vas a ver lo que sucede. No sé si lo hizo o no, pero los demonios están en todo lugar. Están en la congregación, están en los estudios bíblicos, están en los ministerios de alabanza, están en la escuela dominical. Y aún yo diría, en los cuerpos y equipos pastorales. Allí se esconde. Hasta que haya alguien con discernimiento que se dé cuenta qué está pasando, qué está sucediendo. Bueno, en segundo lugar de la historia, en esta historia que hemos leído,
vemos la manifestación ya no solo de los demonios, sino de la incredulidad. El padre de familia le dice al Señor, le he dicho a tus discípulos que echen fuera a este espíritu, pero no han podido. Y el Señor hace referencia a la incredulidad. Oh generación incrédula. La incredulidad hace que no haya una manifestación poderosa del poder de Dios para traer sanidad, para traer liberación, para establecer la enseñanza y la doctrina de la palabra de Dios profundamente en las mentes y corazones de los hermanos. La incredulidad. En otra parte de la Escritura se nos dice que el Señor en su tierra no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Y a veces en muchas congregaciones no suceden sanidades, liberaciones, no se establece firmemente la palabra en los corazones de las personas porque hay incredulidad. Pidámosle al Señor que podamos ser gente de fe. No confundamos la fe con optimismo. No hay que confundir la fe con mente positiva. La fe es de otra índole, es espiritual. La fe es un don de Dios. Es un regalo que el Señor le ha dado al ser humano para que podamos creer en Él. Pero aquí la gente era incrédula. La incredulidad es un tipo de fe, ¿sabía usted? La incredulidad es un tipo de fe porque la incredulidad cree en algo. Mientras que la fe cree, este milagro se va a producir. La incredulidad también cree que no se va a poder, que no va a suceder, que algo va a fallar. Es fe, pero es fe de abajo. Mientras que la fe auténtica, la fe bíblica, viene de arriba, es dada por Dios. Es un don del Señor, es un regalo de Dios que nos ha sido dado para poder creer en Él, creer en su palabra, creer en sus mandamientos, creer en sus promesas, creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, que su palabra es verdad. En la historia dice que el Señor le dijo al padre, tráeme al muchacho. Y después de conversar acerca de la fe con el padre, el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le da una corta lección acerca de la fe. Si crees, todo es posible. El Señor demuestra su autoridad. Su autoridad sobre los demonios. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es gobierno, es legitimidad, es legalidad. El Señor Jesús venía con toda la autoridad del cielo. Estoy hablando de Jesús como hombre, ¿cierto? Como Dios, Él tiene todo, pero como hombre, Él traía toda la autoridad de su Padre. El Señor en varias ocasiones dijo, mis palabras no son mías, son de mi Padre. Todo lo que he escuchado de mi Padre, os lo digo. Él es el que me ha enviado.
de arriba, yo vengo de arriba porque de arriba he sido enviado. Era, ¿de qué estaba hablando el Señor? Estaba diciendo, yo estoy aquí legítimamente porque he sido enviado. No se me ocurrió venir, he sido enviado. Note usted que cuando el Señor ya se va a, a la casa del Padre, el Señor le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y esa es la autoridad de la iglesia. La autoridad que el Señor nos ha dado. Id y haced discípulos a todas las naciones. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la autoridad. Pero estoy hablando, hermanos, de la autoridad de la iglesia, no de la autoridad de una congregación. Porque ustedes deben saber que en una congregación no todos son de la iglesia. Hay simpatizantes, hay religiosos, están allí, pero que no son iglesia. La iglesia son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han experimentado en su vida el milagro de un nuevo nacimiento, una nueva vida, que sus pecados han sido perdonados, que se han arrepentido de sus pecados y que han reconocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es el Señor, es la iglesia. Entonces el Señor le ha dicho a su iglesia, id. Si hay alguien que no es de la iglesia y va a terminar mal, porque esta autoridad ha sido delegada a la iglesia del Señor, a los que son ovejas de su prado. El Señor aquí muestra su autoridad. Y es por eso que cuando le habla a este demonio sordo y mudo, le dice, yo te mando. ¿Saben cómo hacían las liberaciones en el Antiguo Testamento? Decían los rabinos, los religiosos, cuando había un caso así de endemoniados, ellos se acercaban al endemoniado y le decían, en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando el Señor vino y todos lo escucharon, el Señor le decía a los demonios, yo te mando. Amén. Salve. Dios. Era su autoridad. Amén. Y con esa autoridad el Señor nos ha dicho a su iglesia, en mi nombre, demonios. Y el mundo que estaba atormentando, enfermando y destruyendo a este muchacho, te dice espíritu sordo y mudo, yo te mando. Sal de él y no vuelvas más. Esa misma autoridad el Señor le ha dado a su iglesia, a los redimidos. En mi nombre echarán. Se fue. El muchacho quedó libre. Esto es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Trae libertad, liberación. Se rompen las cadenas. No hay demonio que pueda resistirse al poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Y bueno, para ir terminando, dice la Escritura que se acercan los discípulos y le dicen, Señor, Maestro,
¿Y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay otros manuscritos antiguos que omiten la palabra ayuno. Solamente aparece oración. La mayoría de los manuscritos antiguos omiten la palabra ayuno. En la versión Reina Valera aparece ayuno. Bueno, no es nada malo si se ayuna, ¿cierto? No es ninguna herejía ayunar, orar y ayunar. Pero lo que el Señor aquí nos muestra es que en muchos casos la fe tiene que ir acompañada de la oración, orar. Y el Señor habla aquí que hay demonios, no todos, pero hay demonios tan resistentes que no basta con ejercer la autoridad de echarlo fuera, sino que hay que orar. Y es muy importante que cuando se hace liberación, hayan personas de oración que nos acompañen, que nos respalden, que oren en todo el tiempo de la liberación. El Señor lo deja así, muy claro, diciendo esto, nada puede salir sino solo con oración. Orar es importante. Llevar una vida de oración es importante. No solo tener momentos de oración. No es solo encontrar tiempo para orar, sino establecer un horario para orar. Es algo que está dentro de nuestra agenda diaria, la oración. Hay ciertas personas que oran si les alcanza el tiempo, pero debemos ser disciplinados. Y dentro de nuestra agenda diaria debemos tener separado un tiempo para orar, para dedicarnos a la oración profunda. El Señor Jesús le dijo una vez a sus discípulos, esto se encuentra en el Sermón de la Montaña, entren a su habitación, a su cuarto, cierren la puerta y vuestro Padre que ve y escucha lo secreto, te recompensará en público. Un escritor latinoamericano, Gabriel García Márquez, decía en una oportunidad que toda persona tiene tres vidas. La vida pública, la vida privada, ¿cierto?, con nuestra familia, y la vida secreta. Bueno, de eso se trata, que nuestra vida secreta esté delante de Dios. Este soy yo. Así pienso yo. Así creo yo. Estas cosas hago yo. Estas cosas no hago. Señor, trata conmigo. Y esto ocurre en el lugar secreto. Cuando ores transparentemente, cuando vayas al Señor sin máscaras, con sinceridad. ¿Saben de dónde viene la palabra sinceridad? Viene de la palabra sincera. Los artesanos, los orfebres, los que trabajan con arcilla, con el barro, hacían vasijas. Luego las llevaban al horno. Cuando las sacaban del horno, algunas estaban un poco rajadas. Para poder venderlas,
Les echaban cera en todas las rajaduras y luego las pintaban. Y aparentemente esas vasijas estaban perfectas porque les habían echado cera. Cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que ir sinceramente, y mostrarnos como somos. En ese tiempo de oración es cuando vamos a recibir la investidura del Espíritu Santo, la unción que va a hacer huir a los demonios. Pues el Señor le dijo, sí, ustedes no pudieron echarme porque les falta orar, tienen que orar, porque este tipo de demonios, este género de demonios, no sale con nada, solo con oración. Y los que tenemos familiaridad con las Sagradas Escrituras sabemos que el Señor Jesús oraba. Y muchas veces después, en la noche, después de una larga jornada, de haber enseñado, de haber sanado y haber liberado, todos se iban. Y él se iba a un lugar aparte a orar. Tenemos que orar. Tenemos que profundizar nuestra vida en la oración. Dios nos ayude a ir creciendo en esta área de nuestra vida. La oración secreta, la oración sincera. Amén. Que Dios nos ayude y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor y pedirle que siga trabajando en nuestras vidas, que nos llene de autoridad, de unción, de fe y discernimiento para poder nosotros darnos cuenta dónde hay una actividad de la oscuridad que está obstruyendo la vida espiritual de la iglesia. Oremos. Padre, ayúdanos en nuestra vida. Tú nos conoces. Tú sabes cuáles son las áreas débiles que cada uno de nosotros tenemos. Nos presentamos con sinceridad, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Tú nos conoces. Sabes, Señor, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Tú conoces cuáles son nuestras sombras, cuáles son nuestras falencias, los errores en que caemos, las omisiones que tenemos en nuestra vida, lo malo que aún hacemos y lo bueno que no hacemos. Tú lo conoces. Sí. Esta historia que hemos leído nos confronta, Señor. Nos hace ver que en nuestras vidas necesitamos discernimiento para darnos cuenta dónde está la oscuridad obrando y oprimiendo a tu pueblo. Señor, nos damos cuenta que necesitamos situarnos en la autoridad que tú nos has dado para ir y predicar, para ir y orar por los enfermos, para ir y echar fuera demonios cuando estos se oponen a tu voluntad. Ayúdanos a crecer en fe. Tú dijiste, al que cree todo le es posible. Necesitamos que nuestra fe crezca para ver en nuestra vida y en la vida de tu iglesia los portentos, las maravillas
que en la iglesia del primer siglo ocurrían y que hoy ocurren escasamente. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de oración, en la oración secreta. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Bendícenos y sigue trabajando a través de este texto que hemos leído y hemos meditado. Sigue trabajando porque hay muchas más lecciones, principios que tú quieres seguir enseñando. Ponemos todo esto en tus manos, bajo la autoridad y señorío de Jesucristo. En su nombre hemos orado. Amén. Y amén. Amén, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Juan. Un abrazo enorme para tu linda familia. Como siempre, es una bendición tenerte los días jueves. Pastor, gracias, de veras. ¿No? Ya tengo muchas ganas de ir a Oxapampa y compartir un tiempo ahí contigo, de veras. Espero que este próximo mes finalmente calmen un poco las lluvias y podamos ir. Muchas gracias, familia. Como siempre, es una tremenda bendición juntarnos un Amén. grupo de sus hijos, este remanente fiel. Gracias por su amable sintonía. El mensaje, la palabra estuvo buenísima, Pastor Juan. De veras. Buenas, como siempre. Mejor que ayer. Mañana será mejor que nunca. Que el Señor los bendiga. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Hasta mañana. Bendiciones, familia.